Buenos días, mi nombre es Javiera Pinto, yo soy kinesióloga de profesión y en la cápsula del día de hoy les voy a hablar del programa de salud respiratoria, específicamente en lo que es la sala IRA. Vamos a partir hablando de lo que es la sala IRA. La sala IRA, sus siglas hacen referencia a las infecciones respiratorias agudas. Estos son espacios de la atención primaria de salud diseñados para el manejo oportuno de problemas respiratorios. Nuestra población objetivo van a ser menores de 19 años que cursan con infecciones respiratorias agudas o que presentan enfermedades respiratorias crónicas. El enfoque prioritario, sobre todo en lo que es campaña de invierno, es en menores de 5 años y lactantes. Con esto vamos a buscar prevenir las complicaciones graves en este grupo etario. También vamos a tener a las embarazadas y cuidadores, a quienes se les educa en prevención y cuidados de usuarios respiratorios. Vamos a hablar un poquito de por qué es importante la sala IRA. Comentarles que durante la década de los 80 la tasa de mortalidad infantil por neumonía subió bastante. Con distintos estudios lograron identificar factores de riesgo y lograron generar una estrategia o propuesta en ese momento de lo que podría ser el programa IRA, que en realidad impactó bien favorablemente en lo que es la tasa de mortalidad infantil por neumonía. Por lo mismo, el Ministerio de Salud oficia esta estrategia y lo transforma en un programa como tal, donde se incorpora la figura del kinesiólogo como un pilar fundamental y debido a la oficialización de la medida, logra transferir tecnología y recursos a la atención primaria para poder mejorar su capacidad resolutiva. Dentro de los objetivos principales de la sala va a ser disminuir la mortalidad, donde vamos a buscar reducir el fallecimiento por neumonía y las complicaciones severas, evitar hospitalizaciones y así disminuir los ingresos hospitalarios por síndrome bronquial obstructivo y por crisis obstructivas, optimizar los tratamientos de los usuarios de la sala IRA, donde nos vamos a asegurar de un diagnóstico precoz y un uso racional de medicamentos, sobre todo de los antibióticos, que es común verlos indicados en cuadros respiratorios que no corresponden. La rehabilitación y el seguimiento va a buscar entregar terapia kinésica y control a pacientes crónicos, como por ejemplo los asmáticos, y con esto vamos a buscar mejorar su calidad de vida. También vamos a tener la educación comunitaria, que busca capacitar a las familias y a la comunidad escolar en prevención, cuidados y signos de alerta. Dentro de las patologías más comunes que se ven en la sala IRA, vamos a tener el asma bronquial, que es una patología crónica y que se comporta de manera distinta a diferencia de los otros cuadros agudos, porque aquí hablamos de unos controles de seguimiento periódicos con el médico titular de la sala y la educación sobre uso de inhaladores y la entrega de tratamiento crónico. Vamos a tener también el síndrome bronquial obstructivo, que por lo menos en la campaña de invierno quizás es el más común, que son episodios de obstrucción aguda en lactantes y niños, bronquitis aguda crónica, vamos a tener también la neumonía, laringitis e infecciones de la vía alta, donde la más común es la faringitis. Súper importante que para ingresar a un tratamiento, para acceder a la terapia kinésica, a los inhaladores, el paciente debe contar con la derivación médica previa desde el centro de salud. No se puede realizar ninguna atención kinésica sin la derivación correspondiente. Ya luego de la derivación y cuando el usuario está dentro de la sala, nuestro quehacer como kinesiólogos se va a centrar en la evaluación kinésica. Esto consiste en el monitoreo integral de los pacientes pediátricos y adolescentes, donde incluye la valoración clínica, la categorización de la obstrucción bronquial, la supervisión de la técnica inhalatoria, la ejecución de terapias para el manejo de secreciones, pero, súper importante, antes de cualquiera de estos procedimientos, debemos informar al usuario de las preparaciones y contraindicaciones. Súper importante siempre es hacer énfasis en el ayuno kinésico. El usuario no debe haber ingerido alimentos ni líquidos al menos 1 hora y media antes de la sesión para evitar el riesgo de vómito y broncoaspiración.
Y la derivación médica, obviamente, como anteriormente les comentaba, que debe ser validado por un médico al ingreso, ya sea para control agudo o para control crónico de la patología. Dentro de los quehaceres del kinesiólogo en la sala, vamos a tener obviamente la evaluación clínica. El kinesiólogo va a buscar de manera minuciosa realizar una evaluación del estado respiratorio antes y después de la intervención. Obviamente tenemos que cuantificar de alguna manera si nuestra intervención logró mejorar la condición del usuario. Por esto nos vamos a fijar en los signos vitales, donde vamos a tener la medición de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura. Hay que hacer un punto sobre la temperatura porque un usuario con fiebre es contraindicación para realizar terapia kinésica. Vamos a tener también la inspección visual. Vamos a buscar aquí la presencia de cianosis, de tiraje de musculatura accesoria o aleteo nasal, que esto nos va a hablar sobre la gravedad del cuadro. Vamos a tener también la auscultación, donde vamos a identificar los distintos ruidos respiratorios que pueda tener el usuario, ya sean sibilancias, roncos o crepitaciones en caso de algún cuadro infeccioso. Y también vamos a tener escalas de gravedad, donde vamos a tener uso de pautas estandarizadas. El más común en utilizarse en la sala de IRA es el score de tal modificado, que es para medir el nivel de obstrucción bronquial. Cuando ya está el usuario evaluado, vamos a tener la intervención kinésica y la educación. Vamos a partir siempre educando al usuario o al cuidador sobre la técnica inhalatoria. Este es un pilar fundamental. Vamos a evaluar y corregir el uso de inhaladores de dosis medida y el uso correcto de la aerocámara para asegurarnos de la llegada correcta del medicamento a la vía aérea. Posterior a esto vamos a empezar con nuestra kinesioterapia respiratoria. En casos de hipersecreción vamos a aplicar técnicas de permeabilización y fomento de la tos para poder eliminar las secreciones o disminuir la obstrucción. Ya, vamos a tener distintas técnicas en este caso. Primero les voy a contar de algunas técnicas ventilatorias o de reeducación. Ya, estas nos van a ayudar a controlar la respiración y disminuir las sensaciones de ahogo o disnea. Vamos a tener la respiración con labios fruncidos, que consiste en inhalar por la nariz y exhalar lentamente con los labios semicerrados. Con esto vamos a evitar el colapso de la vía aérea y reduce la frecuencia respiratoria. Vamos a tener también la respiración diafragmática. Esta es una técnica donde el paciente sentado o acostado concentra el esfuerzo en movilizar el abdomen al respirar. Hay que tener mucho ojo con esto, sobre todo en quizás haciendo referencia a usuarios adultos, donde no está recomendada para usuarios con un diagnóstico de EPOC severo, por ejemplo. Así que su uso siempre debe ser guiado por un profesional. Otra de las alternativas de terapia kinésica que vamos a encontrar en la sala también es el entrenamiento físico y muscular. Esto quizás es un poco más enfocado en usuarios que son más cooperadores, en usuarios de una edad un poquito más avanzada como adolescentes, no tanto en preescolares. El entrenamiento físico y muscular va a ser fundamental. La rehabilitación pulmonar busca mejorar la tolerancia al esfuerzo y con esto revertir el desacondicionamiento físico. Vamos a tener ejercicios de extremidades inferiores, donde por ejemplo el que más se repite es el uso de cicloergómetro, o caminatas supervisadas e intermitentes, y también ejercicios de extremidades superiores, los cuales vamos a ir combinando con ciclos respiratorios para facilitar las actividades de la vida diaria. Vamos a tener también ejercicios de fuerza y resistencia, distintos entrenamientos de musculatura global adaptados a la condición del usuario y siempre monitoreados mediante las escalas de esfuerzo. Normalmente en la sala se ocupa la escala de Borg. Dentro de las técnicas de higiene y permeabilidad bronquial que vamos a poder realizar como kinesiólogos, vamos a tener el drenaje postural, que es el posicionamiento estratégico del usuario, donde nos apoyamos de la gravedad para favorecer la salida de la mucosidad desde los bronquios hacia las vías principales. Vamos a tener la percusión y vibración, que son golpeteos suaves y rítmicos
sobre el tórax para desprender las secreciones de la vía. Y también vamos a tener otra de las técnicas más utilizadas, que es la expiración forzada, donde esta o maniobras como el huffing, que arrastran las secreciones sin provocar el colapso bronquial que genera la tos excesiva. Otra de las actividades que vamos a realizar como kinesiólogos es la educación y automanejo. Como se hacía referencia anteriormente, este va a ser un pilar fundamental en la APS. Vamos a hablar sobre el uso correcto de inhaladores, donde vamos a encontrar la supervisión de la técnica, la verificación de la cámara y la promoción de la adherencia al tratamiento. Vamos a tener también el plan de acción personalizado. Esto tiene el fin de enseñar al usuario a reconocer signos de alerta frente a una exacerbación o saber cómo actuar en casos de. También vamos a tener la educación en oxigenoterapia. Esto obviamente es en una población mucho menor, porque va a depender de que si el usuario cumple con los criterios para ocupar oxígeno domiciliario. Aquí tenemos un poco de la técnica inhalatoria. Ya esta nos habla de la técnica en menores de 3 años, preescolares o menores de 3 años. Normalmente el niño puede estar sentado de pie. Se va a pedir que sea con una leve extensión de cuello. Vamos a agitar fuertemente el inhalador antes de cualquier cosa. Vamos a abrir su tapita, vamos a ponerlo en nuestra aerocámara y se va a buscar tapar lo que es la nariz y boca del menor. ¿Ya? Ahí recién vamos a apretar el inhalador, contamos 10 respiraciones del menor y retiramos la aerocámara. Ahora, normalmente los tratamientos indicados por médico en cuadros agudos son más de un puff. Entonces, para nosotros hacer nuestro segundo puff, tenemos que volver a repetir el ciclo. Sacamos el inhalador, se agita fuertemente, se pone nuevamente en nuestra aerocámara y se repite. Súper importante también tener en consideración la higiene de la aerocámara. Esta debemos lavarla. Vamos a remojar la aerocámara durante 15 minutos en agua tibia con detergente. No hay problema con eso. Podemos separar todas sus partes para que cada una quede bien limpia. Vamos a dejarla secar a lo que es el aire o temperatura ambiente. Nos podemos ayudar de un papel absorbente donde dejar la cámara, pero es súper importante recordar que la cámara por dentro no se debe secar con nada, ¿ya? Se debe secar solita al aire. Si no, así vamos a deteriorar nuestra aerocámara. Vamos a continuar con otras de las educaciones que realizamos en la sala IRA. Por ejemplo, lo que son los reconocimientos de signos de alarma, donde a los usuarios o cuidadores vamos a enseñarles sobre distintos signos de alerta, que es por ejemplo la respiración rápida, el aleteo nasal, la coloración azulada, en lo que es alrededor de labios, uñas o al interior de la boca, el quejido respiratorio al exhalar, el decaimiento o el rechazo de la alimentación, obviamente en los niños. Dentro de esto también vamos a tener las medidas de prevención, donde vamos a educar a los cuidadores en evitar el humo, la cero exposición del humo de tabaco leña, ya que esta irrita las vías respiratorias, la ventilación diaria del lugar. Lo ideal es abrir las ventanas de la casa unos 10-15 minutitos, incluso aunque sea invierno, la higiene correcta de manos y evitar las aglomeraciones. Lo ideal es no llevar a los niños a lugares cerrados y concurridos durante los periodos de mayor circulación viral. Vamos a tener también los cuidados generales en el hogar, como por ejemplo a embarazadas preferir la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses es súper importante debido a su rol inmunológico protector. El aseo nasal, hay que mantener la vía aérea despejada mediante lavados nasales y respetar el calendario de vacunas. Siempre hay que incentivar la vacunación en los menores.
Algunos criterios de derivación y seguimiento en la sala van a estar diseñados obviamente para niños menores de 5 años y se enfocan en la pesquisa precoz, el tratamiento de cuadros obstructivos y la prevención de hospitalizaciones. Ya, vamos a tener algunos criterios de ingreso. Estos son criterios de ingreso a la sala IRA. Todos los pacientes derivados a sala IRA desde los servicios de urgencia o por o por indicación médica del CESFAM deben venir bajo las siguientes condiciones. Ya, vamos a tener cuadros respiratorios recurrentes. Estos son niños que presentan 3 o más cuadros de obstrucción bronquial al año. Vamos a tener crisis obstructivas moderadas en resolución, sospechas de patologías crónicas o infecciones respiratorias agudas graves en recuperación. Todos estos criterios van a hacer que el usuario pueda ser derivado a la sala IRA y que tenga una revisión con el médico titular de la sala para ver si debe seguir con controles crónicos dentro de esta estrategia. El seguimiento en sí dentro del programa incluye el control con médico y kinesiólogo. Los pacientes ingresados reciben sesiones de kinesiología respiratoria para el manejo de secreciones y crisis. Y, como les contaba anteriormente, son citados a controles médicos para evaluación de tratamiento. Y estos pueden ser, obviamente, dependiendo del cuadro. Ahí se pueden generar controles médicos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Obviamente va a depender mucho del manejo de la patología respiratoria del usuario. También vamos a tener algunos controles de seguimiento post-crisis. Por ejemplo, un paciente que acude a urgencia por una crisis bronquial, luego de ser estabilizado, debe ser controlado al día siguiente en sala IRA. Normalmente se realiza el control por el kinesiólogo de la sala y, en caso de ser necesario, se deriva con el médico tratante para poder hacer algún ajuste. Vamos a tener también los seguimientos telefónicos y de rescate. Ya, súper importante prevenir las inasistencias en lo que es la sala IRA, porque logramos mantener nuestra población controlada y disminuimos las exacerbaciones. Vamos a tener también criterios de derivación al nivel secundario. Normalmente vamos a ver obviamente estas derivaciones en cuadros que son más complejos, cuando estamos en presencia de una falla respiratoria, una cianosis, dificultad respiratoria severa. Ya, si por ejemplo el usuario es un lactante menor y está con rechazo alimentario, con apnea, o si obviamente hay una falta de respuesta al tratamiento después de aplicar el score de gravedad, lo vamos sí o sí a derivar a lo que es nivel secundario. Otro de los programas adheridos que vamos a tener en la sala IRA y que es muy importante porque funcionamos en conjunto es el Programa Nacional de Inmunizaciones. Va a ser muy importante incentivar lo que es la vacunación en nuestra población. Vamos a tener también el Programa de Salud de la Infancia, el Programa Chile Crece Contigo y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Nosotros trabajamos en conjunto con estos programas, ya que todos tienen el foco principal, que es la población infantil, y gran parte de los usuarios son derivados o pesquisados, por ejemplo, de algún cuadro grave, son pesquisados en algún otro programa, en algún otro control, y son derivados a la sala. Por ejemplo, es muy normal que se derive de un control sano un usuario exacerbado, que quizás no estaba yendo a sus controles, y obviamente es derivado nuevamente a la sala IRA. Así que es muy importante siempre trabajar con los distintos programas o con los distintos profesionales que pueden encontrarse en el CESFAM.